La verdad, Escuela Liderazgo Global, los muchachos cuando lo veo, hay Venezuela, hay esperanza en Venezuela y me llena de mucha expectatividad de futuro venidero. Hoy vemos la palabra junto. En este día yo veo más venezolano que está interesado en leer la Biblia y conocer la Biblia. Y eso es muy buen síntoma. Nuestras iglesias, lo que hacemos, todo el ministerio, siempre ponemos en centro de nuestro ministerio en palabra de Dios. Uno de los entrenamientos, procesos de ELG, está lectura general de Biblia completa, empezando Génesis hasta Apocalipsis, durante 6 días. Y propio estudiante al principio dijo, ¿será ese posible? Pero sí, logran en 6 días terminar leyendo 4 días. Corrijo, 4 días, imagínate, 4 días. Y solamente de hora de comer y el resto del día dedicando, si es posible. También nosotros exhortamos que haga tiempo de con Dios, QT, diariamente, que tenga como un hábito de toda la persona, toda la congregación. QT de ayer, palabra de ayer, fue un mensaje para mí y para mi esposa, un mensaje muy claro, un asunto que tenía nuestras familias. Es importante recibir guía, mensaje así frecuentemente en nuestra vida cotidiana por la palabra de Dios. Ahora, cuando leemos palabra y cuando meditamos palabra, ¿en qué manera podemos nosotros interpretar? Hoy quiero aprender de eso para ayudarle a ustedes cuando momento de leer e interpretar la Biblia, porque hay algunos lugares no es fácil entender. Cuando uno interpreta la Biblia, existe unas normas, una prioridad. Lo voy a decir 4, lo que le dicen los teólogos. Primero, más importante antes que todo es, Biblia debe interpretar por la Biblia. Palabra del Señor debe interpretar por la palabra. O sea, propia palabra debe ser interpretada. Esa es más segura y más recomendable. Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo así a sus discípulos y todos nosotros. Le dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la palabra de Jesús. Jesús dice que nosotros escudriñamos palabra de Dios porque hay salvación. Pero esa palabra finalmente no otra cosa sino da testimonio de Jesucristo. Lo que quiere decir, cuando uno ve en la Biblia, hay que ver por Jesús. Nosotros tenemos que ver aquella palabra que Jesús lo vio. Tenemos que usar anteojos de Jesús para ver palabra de Dios, para podemos entender verdadero significado. El segundo es tradición de la iglesia. El tercero es de intelectual colectiva de los hermanos cristianos. El último es su experiencia personal. Ese orden es orden de prioridad, importancia, como debemos interpretar la Biblia. Nosotros
estamos haciendo un programa para meditar en QT. Ahora estamos meditando sobre vida de Samson. Pero hoy quiero invitar a ustedes a estudiar junto el texto bíblico que fue el martes semana pasada, 31 de agosto, Jueces capítulo 11, libro 29 al 40, sobre historia de Jefté. Un juez se llama Jefté. Jefté como juez, el tercero que ha dedicado más libros jueces. Primero fue Samson como 4 capítulos, luego Gedeón 3 capítulos, Jefté dedica 2 capítulos completos. Pero hay parte no es fácil de entender. ¿Por qué él entregó su hija como holocausto, sacrificio? Dios nos enseñó sacrificio de animal, no le agrada sacrificio de la gente. Entonces, esa actitud de Jefté, ¿qué mensaje nos da? ¿Qué enseña? Esas preguntas queremos escudriñar junto a ustedes. Lo que le dije, cómo interpretar la Biblia hoy. Y vamos a leer junto ese Jueces capítulo 11, texto bíblico 29 al 40. Vamos a guiado por misionera Carolina y vamos a leer todos juntos. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Mini, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, en los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita, 4 días en el año. Amén. Hoy con ese textos quiero estudiar junto con ustedes el 3 puntos. Uno, primero, ¿qué es ese voto de Jefté y su fe? El segundo, actitud de hija de Jefté y qué significa la muerte de ella. El tercero es tristeza de Jefté y el mensaje de Dios a través de ese sentimiento de Jefté. Primero,
vamos a estudiar de ese voto de Jefté y su fe. Empezando capítulo 11, versículo 1 al 3, ve Jefté en qué familia nació. El versículo 1 al 3, Jefté dicen que Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera. El padre de Jefté era Galad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Jefté, su padre judío, de tribu de Galad, pero su madre fue ramera. Y su propio hermano lo echa de la casa. Él tuvo que ir a una región gentil de Tob. Él tuvo que vivir. Dice que, ¿por qué él fue a ese Tob? Porque considerado ese sitio donde nació su madre. Quiere decir que la mamá es una mujer extranjera, gentil, ramera. Por eso causa, él fue discriminado y sufrido, echado sus propios hermanos en la familia. La verdad que lo veo, Jefté pasó una infancia muy triste, dolorosa. Muy dolorosa infancia. Si alguien de nosotros hoy, aquí, si han pasado una infancia dolorosa, tiene herida, quiero que hoy estudiando vida de Jefté, quiero que reciba sanación. Yo quiero que el nombre de Jesús que reciba esa sanación que da Dios. Cuando Jefté fueron echados de sus propios hermanos, no solamente su propio hermano, él tuvo que salir de ese, no solamente casa de su padre, sino de ese sitio, tuvo que ir a otra región. ¿Por qué? Y ese de veto de hacia él, no solamente su familia, sino todo tribu de Galad. Por eso él tuvo que huir a otra ciudad, otro lugar se llama Tob. Respuesto, cuando tiene ese tipo de experiencia, puede tener un rencor contra esa sociedad, contra su familia. Vea el tercer versículo, dicen, se juntaron con el hombre ocioso, la cual salían con él. O sea, Jefté convierte unos jefes de unos hombres ociosos. Hombre ocioso hoy puede ser como un delincuente, prospecto que puede ser antisociales. Ahora, seguramente Jefté, con ese triste pasado de infancia, la gente similar unió con Jefté. Jefté dirigía ese grupo y con esa herida que venía Jefté, él podía convertir ese grupo completamente en un grupo antisocial. Pero cuando nosotros vemos la palabra, Jefté, su vida no fue así. Lo importante para nosotros, cuando una experiencia dolorosa, no es experiencia dolorosa, sino en qué manera nosotros interpretamos, aceptamos esa experiencia. Porque cuando nosotros aceptamos esto en el Señor, la cosa puede cambiar totalmente. Quiero explicar un poco situación en qué momento está en Jefté. El Jueces capítulo 10, versículo 8 y 9. Vamos a leer para captarse en qué situación estaba atravesando en aquel momento. Leemos. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá,
y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Durante 18 años, pueblo judío que estaba sufriendo por Amón. Amón tenía una tropa poderosa y atacaba. Ahí, 18 años. Fíjense, ahí dicen, en ese momento, Amón, no solamente Galaad, sino está pasando otro lado de Jordán, también atacar contra Judá, Benjamín y casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Un crisis nacional. Cuando suceden así, ¿qué hicieron los líderes de Galaad? Y el capítulo 11, versículo 5, dicen así: cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. O sea, los ancianos de Galaad fueron para buscar a Jefté, para invitar para que sea jefe de ellos. Ahora, ese anciano, no otro anciano, sino quien había vetado, desechado a Jefté antes, cuando era chiquito. Pero está invitando para que sea líder de ellos. Si Jefté hubiese vivido pagando su rencor contra su tribu, su familia, viviendo como un delincuente, jefe de delincuente, como Pran, él no va a tener esa oportunidad. Nadie lo va a invitar, jefe de un delincuente, para que dirijan ante un crisis nacional. Lo que quiere decir, Jefté no vivió con rencor. El versículo 9, Jefté dicen: Jehová los entregaré delante de mí, seré yo vuestro caudillo. O sea, invitación que hizo los ancianos a Jefté, que venga sea jefe, caudillo, anciano. No hablo palabra de nombre de Jehová, pero Jefté le dicen: si Jehová entrega esa guerra a su mano, le da victoria. O sea, Jefté sabía que la victoria de guerra depende en manos de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros? Jefté es hombre de fe. Él sabía quién era Dios. El versículo 11 continúa diciendo: entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad. El pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y vea, Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Jefté hace pacto con ancianos, con los ancianos del pueblo de Galaad. Hace pacto, ¿dónde? Delante de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Para Jefté era importante Jehová. Siempre él tuvo temor de Jehová. Siempre él guardaba su fe, aunque fueron desechados por su propio tribu, propios hermanos. Era un hombre guardado la fe. Mas su fe era mucho más superior que los ancianos y de pueblo Galaad, que debería también temer a Dios. Porque cuando hijas de Jefté escuchan sobre devoto de su padre, oración devoto de su padre, ¿cómo posible ella puede obedecer sin queja? Porque seguramente su hija vieron su padre, viendo fe de su padre, ella creció. O sea, Jefté le dio ejemplo de hombre de fe en su hogar. Por eso la hija, cuando escuchan de ese voto de su padre, ella obedece. Lo que quiere decir, la Biblia nos enseña hoy a nosotros, él resolvió toda su herida pasada. Su dolor fue resuelto en el Señor. Si hay alguien de nosotros tenemos herida por su familia, propia familia, aquí, hermano, que sepan que no hay casualidad en el Señor. Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente. La Biblia dice que Dios dispone todas esas cosas para bien a quien lo ama.
entendamos esas palabras y yo quiero que en nombre de Jesús sea sanado su dolor, su pasado, aquella experiencia que no le agrada sea resuelto hoy. Dios a través de vida de Jefté está diciendo eso hoy a nosotros. Ahora vemos sobre su voto. En versículo 30-31, Jefté le dicen, Dios, si me conceda esa victoria de guerra, yo lo voy a entregar, mi hija, a sacrificio. Dios no le gusta sacrificio de hombre. Antiguo Testamento, Levítico capítulo 20, versículo 1 al 5. Vamos a leer primero 2 versículos nada más. Lo que hacían ese tipo de acto, entregando los hijos a los ídolos, eso es lo que ese acto que hacían los gentiles, quien no conocía a Dios. Y leemos juntos 2 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Eso no es así. Dios severamente advierte quien hace ese tipo de acto. Sin duda, voto de Jefté, veo un voto de apuro, temperamento, y no es fácil entender nosotros. Pero cuando seguimos viendo la Biblia, nosotros podemos entender algo. Él no sabía a su hija que iba a ser este sacrificio. Pero vea la situación que está enfrentando Jefté. Aquella situación era muy severa y una crisis. Él está enfrentando una guerra que es imposible para ganar humanamente, porque Amón tenía una tropa poderosa. Por eso durante 18 años los israelitas vivieron sumisos, o sea, mantenía apenas respirando. Cuando desata nuevamente guerra, ataque de Amón nuevamente, Jefté llegan en Mizpah. Mizpah es capital de Galaad. Reunieron allí, él no tenía tropa. Por eso 29, Jefté, antes de enfrentar a Amón, y dicen que pasó por Galaad y Manasés, porque él estaba reclutando los jóvenes, los hombres para salir a la guerra. Mire, una gente que no tiene experiencia de batallas, con apuro recogiendo y formación así, formado una tropa, ¿cómo puede enfrentar una tropa experimentado y poderoso de Amón? Esa guerra era imposible para Jefté. Ahora, cuando él pierde guerra, ¿qué puede suceder? Como él es jefe de enemigo, Amón, primero él va a morir. No solo él, sino toda su familia lo matarán. Y también morirán muchos israelitas. Y convertirán cautiverio muchas gentes. Ante esa situación, Jefté estaba angustiado. Él está preocupado, sumamente preocupado. Esa angustia de Jefté, y empieza a rogar a Dios. Él sabía que la victoria de guerra, única persona que puede salvar esa crisis, esa nación, era Jehová. Entonces, él rodilla delante de Dios, comienza a orar y tratar de mover a Dios, mostrando con todo su angustia, deseo. Por eso, él llegó a pensar, quizás que perezca uno de su familia.
su vida, es mejor salvar el resto de familias, naciones. Y es el anhelo que Jefté, que lo llevó, o sea, esa situación lo llevó, empujó a Jefté a hacer esa oración de votos. Nosotros cuando tenemos un motivo de oraciones seria, ¿qué haces? Hacemos ayuno, ¿verdad? Hacemos oraciones de ayuna. ¿Y por qué hacemos esa oración de ayuno? ¿Por qué dejamos de comer? Dejar de comer un acto diciendo, Dios, estoy entregando mi vida. Yo puedo morir. Ayúdame ese motivo de oración. Escúchame mi oración. Algo puede comparar Jefté, lo voto de Jefté que hizo. Ahora puede entender por qué Jefté hizo ese tipo de voto ante Dios. El segundo, vemos actitud de su hija y la significación de hija de Jefté. Realidad, hija de Jefté no tenía ningún pecado para morir. Era una situación injusta para ella, porque crisis de nación y angustia de su padre causó esa muerte a ella. Pero cuando ella escuchan voluntad de su papá y aquella voto que su padre hizo al Señor, ella obedece. Esa obediencia de ella le va a costar su propia vida. Sin embargo, no hay queja. Únicamente ella solicitó que le diera 2 meses de tiempo, porque aquel tiempo para mujer judía, hacer matrimonio, tener hijos, era un gran anhelo. Después de 2 meses, ella voluntariosamente presenta ante su padre y convierte holocausto. Ahora, yo le dije a ustedes, para traducir e interpretar la Biblia, es importante traducir por la Biblia. El Juan capítulo 5, versículo 39, en la Biblia es testimonio de Jesucristo. Eso es clave, llave para abrir entendimiento a la Biblia, palabra de Dios. Todo lo que nacen, suceden, ocurren en el Antiguo Testamento como una sombra de Jesucristo y prototipo de Jesucristo. Por ejemplo, los teólogos, todos cristianos, consideramos lo que significa de arca de Noé. Es comparado de Jesús. Porque todo lo que es persona que estaba dentro de arca de Noé, animales, personas, familia de Noé, se salvaron. Nosotros salvamos por Jesucristo. Por eso ese arca de Noé consideramos como venida, como Jesús. Igual cuando tiempo de Éxodo, los israelitas salieron de Egipto, cruzaron Mar Rojo. Ese cruzado de Mar Rojo, por milagro de Dios, considerado de un bautizo colectivo por la salvación. Lógicamente, el pueblo salvó pasando Mar Rojo. Nunca vieron más esa amenaza de los egipcios. Nosotros creemos en Jesucristo, después recibimos de ese bautizos como símbolo de nuestra salvación. Y ese tipo de interpretación es bíblico si es interpretación correcta y nos llena de gracias. Ahora, lo que hija de Jefté convertir como sacrificio, eso es semejante de Jesucristo. Jesucristo sin pecado, sin culpabilidad, pero acuerdo al plan de Dios para salvar a nosotros, obedeció, entregó su vida. Hay cosas comunes, vida de hija de Jefté y Jesucristo. Ambos no tienen culpa para morir. La virginidad de hija de Jefté, veo un sacrificio de Jesucristo sin mancha. No huyó
sino ellos voluntariamente, tanto Jesús, hija de Jefté, tomó su muerte. Yo quiero pedir a ustedes, en nombre del Señor Jesucristo, que entiendan ese sacrificio de hija de Jefté, que podemos ver esa gracia de Jesucristo para nosotros. Cuando nosotros vemos la Biblia, frecuentemente tenemos que encontrar ese rostro de Jesucristo a través de la palabra. Quiero bendecir, todos ustedes logren que tenga ese tipo de entendimiento. El tercero, quiero compartir con ustedes sobre la tristeza de Jefté y el Dios, qué mensaje quiere dar. Fíjate, cuando Jefté ganan esa guerra lo veía imposible la victoria contra Amón, ¿cómo estaría su alegría? Que podemos imaginar alegría de Jefté. Mire, eso no se puede comparar a una lotería, aunque sea primero cantidad, lo que sea. Eso puede ser más grande entre todo lo que un hombre puede tener este mundo. Él salvó a la nación y él salvó su vida y vida de muchas personas. Además, él podía completamente desechar su pasado triste, dolorosa, y puede convertir caudillo de Israel, o sea, puede convertir rey de Israel. Qué momento tan alegre para la Jefté. Pero cuando él, llegando a Mizpa, cuando su hija con pandero y danza para felicitar victoria de su padre, cuando él veía a su hija, versículo 34, desapareció al instante su alegría. Vemos versículo 35. Versículo 35 dice así: y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido. Tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, no podré retractarme. La alegría de Jefté convirtió una gran tristeza, porque la hija era única, no tenía hijo, sino solamente ella. Y esa única hija, entregar como sacrificio, holocausto, su propia mano a Dios. Podemos entender ese dolor de Jefté, ese triste de Jefté. Ahora, ¿por qué Biblia nos enseña esa historia tan dolorosa y triste de un hombre? Porque Dios, a través de esa tristeza de Jefté, quiere enseñar a nosotros su sentimiento, que él tuvo que colgar su unigénito Jesucristo en la cruz para salvar a nosotros. El dolor de Jefté, tristeza de Jefté, era dolor de nuestro Señor, nuestro Dios. Por la Jefté, Israel recibió salvación ante una guerra imposible. Todo tenía que morir por esa guerra. Pero Jefté hace todo lo que él podía estar a su alcance, hasta haciendo un voto de inhumano que está haciendo, sacrificando hasta su hija. Y él hizo esto, lo que Dios hizo para salvar a nosotros, pecadores, que tenía que morir por nuestros propios pecados. Dios sacrificó su Hijo unigénito Jesucristo. Si nosotros hoy entendemos esa tristeza de Jefté, podemos entender amor de Dios. Debemos darle gracias a Dios por ese amor. Un amor increíble, un amor que no podemos calcular su grandeza y profundidad. Hay que darle
gracias a Jesucristo, su entrega, su sacrificio. Es historia de Jefté, es nuestra historia. Es un mensaje de Dios, amor de Dios hacia nosotros. Quiero que todos nosotros entendamos ese amor. Mire, Jefté, cuando vemos de capítulos 11, Jueces, versículo 7, cuando los ancianos fueron a buscar a Jefté, Jefté dice que usted me había echado y ahora me va a buscar. Mire, vemos el capítulo antes, capítulo 10 de Jueces, versículo 10 al 16. Vamos a leer, es entender ese amor de Dios. Vamos a leer. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Aquí Dios, cuando ante apuro de crisis nacional de Israel, acudió a Dios y diciendo que le ayuden, porque ellos antes seguían Baal, los ídolos, olvidando Jehová. Jehová hace recordar, mire, cuántas veces yo he salvado a ustedes de Egipto, Amoreo, Amonita, Filisteo, Sidón, Amalek, de Maón, y cuántas veces yo he salvado a ustedes, cuántas veces ustedes me han abandonado. Ahora no voy a ayudar. Dicen, versículo 3, por lo tanto yo no os libraré más. Pero, ¿qué hizo lo Israel? Que siguió clamando a Dios. El versículo 16, cuando quitaron entre sí los dioses ajenos, sirvieron a Jehová, y él, Jehová, fue angustiado a causa de aflicción de Israel. O sea, Dios no puede negar su amor hacia nosotros. Cuando un padre, madre, cuando hijo que no se porta bien y no hace bien, entonces ¿qué dice? A veces critica, le dice, vete a la casa. Pero ese, cuando le dicen eso, vete a la casa, realmente su deseo era que se fuera de la casa. No, está diciendo con ese dolor. Eso es lo que está diciendo mismo Jehová. No os libraré más. No es cierto. Es el dolor de padre. Cuando nosotros no portamos bien, cuando los hijos rodillas delante de Dios, Jehová fue angustiado, causa de aflicción de Dios. Él ayuda a través de Jefté, salva naciones. Entendemos ese amor, profundo amor de Dios. Por eso nosotros estamos aquí. Por eso nosotros tenemos esperanza. Por eso nosotros podemos vivir y acercar a Dios. Mire, Jefté, él no experimentó ningún milagro. Tampoco Jefté pidió un señal a Dios. Sin embargo, Jefté temió, siguió a Jehová. Y Jefté nos enseña hoy, a través de su fe, retan a nosotros. Y su hija nos muestra ejemplo de Jesús. Y su tristeza nos enseña ese amor de Dios que nos dio a nosotros para salvar a nosotros. Quiero invitar a leer
el Romano capítulo 8, versículo 39, 38 y 39. ¿Y qué dicen sobre ese amor de Dios hacia nosotros? Leemos juntos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Por eso nosotros estamos aquí. Mire, tanto nosotros enseñamos, debemos vivir con cosmovisión bíblica. Su motor fuerza es nosotros entender ese amor de Dios tan profundo que hoy aprendimos. Ese amor nos impulsa. Ese amor no nos deja tirar toalla. Ese amor no provoca vivir, transformado para que seamos una persona como Dios quiere. Le pido en nombre de Jesús que nosotros cada día entender, profundizar y encontrar ese amor y ver el rostro de Jesús cuando nosotros meditamos la palabra. Dios le bendiga. Vamos a dar las gracias. Vamos a confesar el amor de Dios. Vamos a alabar al Señor por su gracia, por su amor. Es más que una canción, es más que palabra, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Te vengo a bendecir a ti. Otra vez, es más que una canción, es más que una canción, es más que palabra, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, recordando el amor de Dios. Vamos. Que tú me pidas, yo te quiero dar. Vamos a dar todas las gracias a este. No vengo a